Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio una vez más estar aquí para poder juntos escudriñar y poder en comunión estudiar la palabra de Dios. Bien, mi sermón se titula Legítima Libertad. Recordemos que desde 1921 hasta la actualidad se cumple 201 años que nosotros tenemos la independencia del Perú. Y parece que muchas personas, y bueno, hemos visto durante la historia que muchas personas han dado la vida para que el Perú pueda ser independiente. Y esto es un motor, o parece ser un motor, que a la gente no le gusta estar oprimida, no le gusta ser esclava, o no le gusta ser maltratada por alguien o por una nación. Y este sentimiento nosotros los peruanos hemos tenido durante muchos años. Y por esa razón hemos compuesto un himno nacional que rechaza a la esclavitud y canta la libertad. Por eso podemos leer juntos, que dice así nuestra primera y segunda estrofa. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa, o sea, la despreciable o abominable cadena arrastró. Condenado a la cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Vemos el dolor que el Perú rechaza a la esclavitud, pero luego sigue. Mas apenas el grito sagrado, libertad, en sus costas se oyó. La indolencia del esclavo sacude, la humillada cerviz levantó. Somos libres, seámoslo siempre. El Perú pasó de ser un país oprimido, un país esclavo, a ser un país libre y un país democrático. Creo yo que debemos dar gracias a Dios por vivir en este país tan hermoso. Nosotros estamos estudiando el libro de Jueces. ¿Y qué nos dice el libro de Jueces? Vemos también a un país, al pueblo de Israel, que estaba con este mismo sentimiento que teníamos nosotros. Estaban oprimidos y no estaban conformes con lo que les estaba sucediendo. Los filisteos estaban esclavizándolos y ellos clamaban a Dios por un libertador. Mas Dios en su misericordia envió a una persona para liberarlos. Es interesante porque Israel, cuando se arrepentía, Dios enviaba a un libertador, pero cuando ellos se rebelaban contra Dios, o cuando ellos se alejaban de Dios, Dios los entregaba a los filisteos. O sea, era un país inconstante, un pueblo que no era inestable. Si no, podemos ver en Jueces 13:1 que dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces el pueblo de Israel era un país voluble, inestable. Se podría decir que Israel es como la economía del Perú. Si vemos esta gráfica desde el año 2000 hasta el 2020, la economía va subiendo y bajando, subiendo y bajando. No es algo estable, es inestable. Y pregunto yo, ¿por qué razón el Perú tiene una economía tan inestable? ¿No será por la corrupción? ¿El pecado de la corrupción? Claro que es por el pecado de la corrupción. Por eso la economía tenemos tantas alzas y bajas. Y me pregunto yo, Israel, ¿por qué era un país inestable? ¿Por qué no era un país que era constante hacia agradar a Dios? Pues por causa del pecado. Entonces podemos ver que tanto en la actividad física como en la vida espiritual, cuando una persona anda en pecado, pues es inconstante. Bien, pero luego de 40 años que Israel estaba esclavizado, estaba dolido por tantas flagelaciones que tenía, que el pueblo filisteo les daba, un peculiar personaje salió. Dios envió a un peculiar personaje que tenía mucha fuerza, tenía el cabello largo, y ustedes saben a quién me refiero. Él es Sansón, exacto. Pero veamos sus características. ¿Quién es Sansón? No solamente era un hombre fuerte, como lo podemos ver, sino también era juez. Él juzgó a Israel por 20 años. Eso quiere decir que era un hombre inteligente, tenía autoridad en ese pueblo. No solamente era un hombre inteligente, sino era un hombre valiente, un hombre fuerte. Recordemos que él con una quijada mató a 1000 hombres con una quijada de burro y también mató a un león con sus propias manos.
Pero no solamente era valiente, sino también era utilizado por Dios. La Biblia dice que él fue utilizado por el Espíritu Santo. Era poderoso en el Espíritu Santo porque Dios lo utilizaba para liberar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba con este personaje tan peculiar? A pesar que Sansón tenía todas estas características, parecía que él era preso de algo. Esa fuerza o esa inteligencia no era tan gloriosa para poder salir de algo. Él estaba oprimido. Y ahora vamos a verlo junto con nosotros. A ver, primero es Jueces 14, del 2 al 3. ¿Qué nos dice? ¿Qué es esta característica que Sansón no podía controlar? Bien, dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Vemos que Sansón, ante un sentimiento, ante algo que él quería, no buscaba la dirección de Dios. Él se iba tras su deseo y no lo consultaba a Dios. Es más, iba a su padre para decirle, tómame esta mujer que es filistea. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de Israel? Israel no podía tomar a una mujer que era filistea. ¿Por qué? Porque dice, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y a furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Los filisteos tenían a dioses como Dagón y Moloc, y estos hacían sacrificios que no era agradable a Dios. Por lo tanto, sus padres no querían hacerlo, pero Sansón impuso este deseo. No consultó con Dios, no buscó la dirección de Dios, sino impuso lo que él quería. Entonces vemos el primer error de Sansón, iba tras sus deseos. Vamos a ver ahora la segunda característica que Sansón no podía controlar. ¿Cuál sería? Jueces 14, 20. Dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Cuando Sansón dio una adivinanza, si ustedes bien recuerdan, él dio una adivinanza a los filisteos sobre un león con una miel. Y los filisteos amenazaron a su mujer diciéndole que si tú no nos das esta respuesta, entonces te vamos a matar. Cuando Sansón supo que su mujer había dado su respuesta a los filisteos, él se enojó con su mujer mucho y la dejó. Simplemente se enojó, él fue esclavo de la ira y dijo, no, ¿sabes qué? Me voy y te dejo. Entonces Sansón no tenía control sobre sus emociones, era una persona muy, pero muy inestable en ese sentido. Vemos ahora la tercera característica. ¿Y cuál sería? Eso está en Jueces 15:1, que dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Qué interesante, Sansón era un hombre sin vergüenza. Después de haber dejado a su mujer, ahora quería volverla a tomar. La mujer no es un objeto para poder tomarla y dejarla cuando él quiere. Pero Sansón simplemente lo hizo. ¿Por qué? Porque seguía sus deseos. Pensaba que tenía mucha libertad para hacer todo este tipo de cosas y no medía las consecuencias de sus actos. Vamos a la tercera. Es Jueces 16:1. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Podemos ver que ahora Sansón no solamente era una persona sin vergüenza, no era un hombre que era impulsivo, sino también un hombre promiscuo. Este hombre se llegó a una mujer que era ramera y durmió con ella. Entonces era una persona inmoral, no ponía las cosas de Dios primero ante sus deseos. Y por último, pues sabemos lo que ocurrió. En Jueces 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en la valle de Sorek, la cual se llama Dalila. Vemos que de nuevo Sansón es esclavo de sus deseos, él le gusta algo y va tras ello.
no consulta a Dios lo que va a hacer, no busca la dirección de Dios, simplemente él va y toma a esta mujer a quien se enamora perdidamente. Y qué bonito sería, ¿no? Que Sansón y Dalila se enamoran y viven felices por siempre y bueno, y tienen hijos. Pero esto no queda allí. Sansón se sentía libre para hacer todas estas cosas que hemos visto, así como nosotros alguna vez podemos sentirnos libres. Uno se puede sentir libre, pero no necesariamente es libre. Eso es importante resaltar. Uno puede sentirse libre, pero no necesariamente es libre. Vemos que Sansón tenía mucha libertad para hacer lo que quiere, pero esa misma libertad lo está haciendo esclavo de sus deseos. Pero la historia no queda allí. Dalila lo traiciona y él es capturado, y esos ojos que no lo ayudaban a controlar esos deseos fueron sacados. Ya no estaba siendo esclavo de sus deseos, ahora estaba siendo esclavo de los filisteos. Es interesante, ¿no? Cómo algo que es algo espiritual, que es un pecado, te puede llevar a la esclavitud física. Si no, podemos ver nuestros gobernantes, nuestros presidentes, algunos de ellos, están en la cárcel. ¿Por qué? Porque en algún momento han sido esclavos de la corrupción, del deseo del dinero. No sabemos cuánto tiempo Sansón trabajó o estuvo como esclavo, trabajaba como animal con los filisteos, pero este tiempo de ceguera, este tiempo de oscuridad, le hicieron ver su relación con Dios, le hicieron reflexionar su condición, cómo él estaba delante de Dios. Y cuando los filisteos lo llevaron como payaso, porque realmente eso fue lo que pasó, los filisteos llevaron a Sansón como un payaso para que los entretengan, él ya no estaba con esta misma situación, él ya no se sentía igual, ya no era una persona arrogante o impulsiva, porque este tiempo de silencio y este tiempo de oscuridad lo hicieron reflexionar. Ahora él, antes de hacer algo, qué gran diferencia, él antes de hacer algo, ahora él clama a Dios. ¿Y qué dice? Vemos que Sansón en Jueces 16, 28 al 29 dice: entonces clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Es interesante, ahora Sansón desea algo y no lo hace impulsivamente, sino ahora cuando siente hacer algo, pide a Dios esa recomendación, pide a Dios que se cumpla lo que él quiere. Y sabemos que ahora nosotros no estamos para buscar la venganza, pero en esos tiempos Dios utilizaba a Sansón para poder liberar al pueblo de Israel. Y bueno, ¿qué sucedió después que él clamó? Pues la Biblia dice: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre su mano izquierda y su mano izquierda sobre la otra. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios oyó la oración luego de tantos desaciertos? ¿Por qué Dios oyó la oración de Sansón luego de tantos errores que él tuvo? ¿Acaso no vio Dios que él era un hombre sin control emocional? ¿Acaso no vio que era un hombre sin vergüenza, que era un hombre inmoral, un hombre promiscuo? ¿Por qué Dios oyó la oración de Sansón? Bueno, vamos a ver, justamente la respuesta nos da la Biblia. Y esto dice en Salmos 51, 17. ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando Sansón clamó a Dios, lo hizo con esta actitud, con un corazón contrito y humillado, porque tuvo que pasar la ceguera, tuvo que pasar el sufrimiento para que él clame de esta manera. Si no, vamos a ver su oración, vamos a releer su oración. ¿Qué dijo Sansón en el momento que estaba sufriendo? O bueno, ya había pasado el sufrimiento, pero estaba en esas dos columnas. ¿Qué decía? Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Interesante. Ahora él ya no está pensando que Dios está a su disposición, sino él dice: acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Ahora él está reconociendo que su fuerza no viene de su cabello o no viene de sus brazos,
sino viene de Dios y fortaléceme, te ruego. Interesante que dice, te ruego, porque Sansón jamás rogó a Dios. Fue la primera y la última vez que rogó a Dios. Ni siquiera le rogó cuando tuvo sed en el desierto. Si no, por favor, abran sus Biblias en Jueces, capítulo 15, versículo 18. Vamos a leer juntos. Jueces, capítulo 15, versículo 18. Dice así. Jueces, capítulo 15, versículo 18. Fue cuando Sansón mató a 1000 hombres con solamente una quijada de burro, y luego él tuvo sed y estaba en el desierto. Entonces yo creo que cuando uno tiene sed, pues pide a Dios, ¿no? Pero ¿cómo pidió Sansón a Dios? Pidió de la siguiente manera. Jueces 15, 18 dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Es interesante qué arrogante es Sansón. A pesar de tener una necesidad grande, él pide a Dios con una pregunta, ¿no? Con ironía. ¿Acaso vas a dejar que yo muera de sed en el desierto? Qué arrogante. Pero no queda allí. Te dice, te ruego. Ahora dice, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios. Ese tiempo de ceguera lo ayudó a ver su condición delante de Dios. Podemos ver cómo este cambio de carácter, cuando él se evalúa a sí mismo, que él no estaba siendo realmente agradable a Dios. Por eso él sabía que merecía morir. Él no solamente decepcionó o no hizo caso a Dios, sino tampoco no hizo caso a sus padres, decepcionó a sus mujeres, decepcionó a su propio pueblo, porque él era el libertador. Pero él sabía que había cometido un gran error. Y bueno, ¿y qué dijo? En Jueces 16:30 dijo, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Entonces Sansón buscaba liberar a un pueblo, pero en esta búsqueda de liberar a un pueblo se hizo esclavo de sus deseos. Nosotros también podemos ser como Sansón, sentirnos libres viviendo en un país como el Perú, un rico país en gastronomía, en cultura y en muchas cosas. Pero si esta libertad es usada para satisfacer mis propios deseos o mis propias pasiones, como de ira, de dinero, de reputación, de recompensa, de autorrealización, de satisfacción, de entretenimiento, entonces realmente no somos libres o no soy libre. Y sabemos que las personas que son esclavas del pecado llevan un juicio pendiente ante Dios. Pero Dios en su misericordia, así como envió a Israel en esos tiempos jueces para liberar a su pueblo, también ahora envió a un libertador que nos libera de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Y este es Jesucristo. Hermanos, no nos confundamos. Es un bien común buscar la libertad y la de nuestro prójimo. Pero si esta libertad hace que yo viva para mis deseos egoístas y no para servir a mi prójimo, para que reconozca o para proclamar el evangelio de Jesucristo, que es la libertad, entonces podemos seguir cantando que somos libres y que lo seamos siempre, pero realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no empieza desde afuera como estamos acostumbrados a ver. La libertad no empieza porque yo puedo viajar, la libertad no empieza porque yo puedo hacer lo que yo quiero. La libertad empieza desde dentro del corazón. Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir por nosotros. Y si nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, somos liberados del pecado y de la condenación eterna. El pecado puede moverse a nuestro alrededor, eso todos lo sabemos. El pecado puede estar alrededor de nosotros, pero es Dios quien usa nuestro amor que le tenemos a Él
para liberarnos de todo mal. Debemos entender algo muy importante. Cuanto más amamos a Dios, más yo puedo alejarme del pecado. Pero usted me puede preguntar, pero ¿cómo yo puedo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo amar cada día a Dios? Bueno, esto nos da una respuesta también la Biblia y me gustaría que todos busquen por favor Deuteronomios 6 del 4 al 5. Deuteronomios capítulo 6, versículo del 4 al 5. Vamos a leer juntos este versículo. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 5. ¿Qué dice? Bien. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo del 4 al 5? Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero usted me puede decir, pero Joel, aquí no dice en ningún lado cómo yo puedo amar más a Dios. ¿Cuál es el mensaje? Este versículo no me dice cómo yo puedo amar más a Dios. Bueno, vamos a analizar versículo por versículo. Primero dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y la connotación de la palabra Shema, o sea, oír, en este versículo por el contexto es entender, muy diferente a la palabra oír. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Dice, sería así: entiende Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, viendo estos dos versículos, ¿qué me está diciendo estos versículos? Antes yo de amar, ¿qué tengo que hacer? Según el orden que estamos viendo acá. Antes de amar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer antes de amar a Dios? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Entender? Claro, antes de amar a Dios debemos entenderlo. Justamente antes de poder nosotros amar a Dios, de poder buscar su palabra, debemos entenderlo. Pero entonces, ¿cómo yo puedo entender a Dios para poder amarlo? Pues justamente tenemos su palabra. Aquí está la inspiración de Dios para poder entender a Dios y poderlo amar cada día más. Hermanos, debemos volver a las Escrituras. Escudriñemos su palabra a conciencia. Solo así cada día conoceremos más a Dios y lo amaremos más cuando entendamos que Él, siendo rey, dio su vida por los pecadores. Ningún rey o autoridad o presidente se atreve a hacer esto, dar la vida por sus súbditos, dar la vida por sus esclavos, por sus trabajadores. Pero Dios lo hizo por amor para darnos verdadera libertad a través de Cristo Jesús. Que esto nos ayude, hermanos, a entender que en Cristo encontramos una verdadera libertad, no como estamos acostumbrados a ver, la libertad de afuera, sino la libertad que empieza desde el corazón.